Desde su esplendor de gloria, Jesús al mundo descendió. Tomó la forma de un siervo. Jesús en la cruz murió. Quiso Dios quebrantarle como ofrenda de expiación. Cumplió toda justicia y en victoria resucitó. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. La tumba ya está vacía. Jesús, Cordero que venció. El cielo a una voz le adora. Jesús, el Padre lo exaltó. A Él sea el dominio, la honra y la majestad, sabiduría y gloria por toda la eternidad. Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Tu nombre sobre todo es, nombre altísimo, te exaltaré. Rendido hoy proclamaré que tú eres Señor. 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 Eternamente exaltado, nombre sin igual, digno de adorar. Solo tú reinas en gloria, Cristo eres Rey, sobre todo ser. Las cadenas de la muerte
siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Al que dijo, hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay Buenas tardes, hermanos. Qué alegría poder compartir en esta tarde la palabra de Dios con ustedes. A la distancia, se los extraña, pero Dios nos da esta oportunidad de abrir la Escritura y juntos poder crecer y conocerle a Él. Así que hoy vamos a abrir la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 16 al 18. Vamos a leer el texto y después vamos a orar. Leemos, hermanos. 1 Tesalonicenses 5, del 16 al 18. Dice la palabra de Dios: Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Oremos. Amado Señor,
Te agradecemos por este tiempo que tú nos regalas para abrir tu palabra, por usar los medios tecnológicos para comunicar, Señor, la Escritura y poder animarnos los unos a los otros, reconfortarnos a través del consuelo de tu palabra. Pedimos que nos abras el entendimiento para ver las maravillas de tu ley, que tu palabra nos enseñe, nos instruya, nos reconforte, nos anime, nos aliente. Aquí estamos, Señor, con nuestras debilidades, pero descansamos en el poder de tu palabra. Háblanos, Dios, oramos en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a ver 3 exhortaciones que el apóstol Pablo hace para fortalecer nuestra vida espiritual. Como leímos, estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todos. Pablo les animaba a la iglesia de Tesalónica con estas 3 exhortaciones. Si tendríamos que resumir en una frase estos mandatos, podríamos decir lo siguiente como una idea central. La voluntad de Dios es que vivamos en un constante gozo, dependientes en oración y agradecidos en todos. Ese es el resumen de los 3 versículos. La voluntad de Dios es que vivamos en un constante gozo, dependientes en oración y agradecidos en todo. Saben, en los versículos anteriores Pablo habla de estimar a los que presiden en el Señor y cómo debemos ministrarnos unos a otros. Pero en estos 3 versículos que leímos, habla de nuestra responsabilidad como creyentes, como hijos del Señor soberano, que tenemos cada uno de obedecer. Y la primera exhortación que vamos a ver hoy es a tener gozo constante. Esa es la exhortación, tener gozo constante. Saben, Pablo expresa esta exhortación a modo de mandamiento. Y la idea del mandamiento, la idea de esta exhortación es experimentar gozo en toda circunstancia. Experimentar gozo en toda circunstancia. Como ustedes saben, hermanos, los hermanos de Tesalónica estaban pasando por dificultades. Ellos estaban experimentando persecución. Y es muy probable que esa persecución, esa adversidad que estaban experimentando, haya afectado su gozo en el Señor. Pablo, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 6, dice: vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu. En el capítulo 2, versículos 19 y 20, Pablo dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y en el capítulo 3 también habla de gozo. Dice, versículo 9, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios. Vemos que Pablo, en el medio de la persecución que estaban pasando los hermanos por causa de su fe, recuerden que Tesalónica era una iglesia donde no había un pastor, donde no tenían pastor. Pablo estuvo poco tiempo en Tesalónica. Algunos comentaristas dicen que solamente pudo estar 3 semanas y después, a causa de la persecución que hacían los judíos, tuvo que irse a otra ciudad. Sin embargo, Pablo aquí le está hablando del gozo, a experimentar el gozo en toda circunstancia. Podríamos dar una definición de gozo. Según la Real Academia Española, el gozo es un sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, muchos pueden buscar el gozo en los bienes que poseen, en los bienes materiales, en adquirir cosas. Pueden buscar gozo en el trabajo, en cambiar de trabajo para tener una mejor posición económica, para poder sustentar mejor a los suyos, en tener un buen estado físico, en prepararse de una manera que admiren el cuerpo que tiene uno. También podemos experimentar, o la gente busca el gozo en los logros personales,
en crecer en su carrera, en lograr un título facultativo, en poder estar ejerciendo su profesión. Bueno, el mundo, el no creyente, busca gozo en todas esas cosas, satisfacción en todas estas cosas. Pero saben, hermanos, para el creyente, allí no se encuentra el gozo permanente. Para el creyente el gozo se encuentra en el Señor. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Muy interesante, el tiempo es presente, que eso implica una continuidad. La voz es activa del versículo y significa una responsabilidad. Y el imperativo acá demanda una obediencia. Estad siempre gozosos. Saben, hermanos, la palabra gozosos ahí es kairo. Y significa deleite, regocijo. Y en este mismo versículo que vemos aquí hay un adverbio. El adverbio es siempre. Significa en todo tiempo. En todo tiempo. Saben, hermanos, Dios en su soberanía permite tiempos tristes o alegres, de enfermedad o de salud, de prosperidad o de necesidad, de paz o persecución, de calma o contiendas. Dios permite esos tiempos. Saben, en el Nuevo Testamento, la palabra gozo se utiliza para referirse a la alegría íntima del corazón. La alegría íntima del corazón. Saben, hermanos, los hermanos estaban sufriendo en Tesalónica. Sin embargo, Pablo decía, estad siempre gozosos. Miren cómo sufrían los hermanos de Tesalónica. Bueno, en el capítulo 2, versículo 14 de 2 Tesalonicenses dice, porque vosotros, hermanos, viniste a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habiendo padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Ahí está. Estaban sufriendo adversidad los hermanos por causa del Evangelio. Quizás muchos habían perdido sus familias, muchos habían perdido sus trabajos, algunos se tuvieron que mudar de lugar por causa de la persecución. El mismo apóstol Pablo experimentaba gozo en estas circunstancias. En 2 Corintios capítulo 6, versículo 10, Pablo dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, siempre gozosos. En Filipenses 4:4, que Pablo se encontraba preso en un calabozo, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Ahora, ¿cómo Pablo podía regocijarse en el Señor? ¿Saben por qué? O los hermanos de Tesalónica podían cumplir con este mandamiento. Porque el gozo del cristiano, hermanos, no depende de las circunstancias inmediatas, sino depende de su relación con Cristo. ¿Saben? El cristiano, hermanos, el cristiano está gozoso porque justamente está en Cristo. Por eso, Filipenses 3:1, Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribir las mismas cosas, pero para vosotros es seguro. Vemos cómo Pablo, a pesar de la circunstancia, exhorta a tener gozo. Saben, hermanos, para el creyente el gozo viene como resultado de la acción del Espíritu, porque justamente el gozo es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo. Amor, gozo. Ese gozo se produce en el creyente por la dependencia absoluta y la entrega incondicional a la guía del Espíritu Santo. Saben, el gozo no depende de las circunstancias, porque el creyente, aún en medio de la aflicción, puede experimentar este gozo del Espíritu. Es un privilegio que tenemos nosotros. En Hechos 5 hay un ejemplo de esto. En el versículo 40 al 42, miren lo que le pasó a los apóstoles. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, dice, les rodearon
les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, lo soltaron. Así que los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de Jesús, el Mesías. Gozo, después que fueron azotados, maltratados por causa del Evangelio. Ellos tenían gozo de ser dignos de sufrir por la causa de Cristo. ¿Vieron, hermanos? El gozo del creyente viene por estar en Cristo, por sufrir por causa de su fe. Leemos ese mismo ejemplo en Hechos 16, versículos 22 al 25. ¿Recuerdan allí? A Pablo y a Silas lo golpearon, los maltrataron severamente, le ordenaron al carcelero de Filipos que los asegurara y que ellos no escaparan, que los metieran en el calabozo de más adentro. Tenían los pies sujetos con un cepo. Así estaban Pablo y Silas. Sin embargo, en medianoche, ¿qué hizo Pablo y Silas? Estaban orando y cantando himnos a Dios. Y todos los demás prisioneros, dice la palabra de Dios, los escuchaban. La base del gozo del creyente, el gozo que perdura para el creyente, se encuentra en las cosas eternas. Por eso Pablo podría decir, regocijaos en el Señor, siempre y otra vez, regocijaos en el Señor. Pablo tenía, hermanos, varias experiencias en medio del sufrimiento, varias dificultades en la vida en Cristo, pero sin embargo él se gozaba en el Señor y está animando a exactamente hacer lo mismo a los hermanos de Tesalónica. Si alguien que experimentó dificultades y luchas y pruebas, persecución, hambre, fue el apóstol Pablo. Miren cómo describe su vida el apóstol Pablo, su vida de ministerio, su vida en el Señor. 2 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 33. Dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. Una vez fue apiedrado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de todas estas cosas, lo que se agolpa sobre mí cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Wow, hermano. Saben, Pablo experimentaba el gozo porque él estaba enfocado en lo eterno. Saben, hermanos, el gozo no es una alternativa para el creyente, el gozo no es una sugerencia para el creyente, el gozo es un mandato para el creyente. ¿Por qué? Porque el alma redimida, hermanos, espera una patria celestial y de ahí proviene el gozo. Allí está nuestra ciudadanía. Por eso Pablo podía escribir en Romanos, capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que se ha de manifestar en nosotros. No hay comparación, hermanos. Saben, hermanos, el cristiano gozoso se preocupa más en glorificar a Dios que en evitar las dificultades temporales. Y de ahí proviene el gozo. Proviene el gozo de estar con Cristo. Proviene el gozo del fruto del Espíritu Santo.
proviene el gozo de tener un alma redimida y enfocarnos en lo eterno. Y proviene el gozo que nuestro propósito es glorificar a Dios. Hermanos, qué privilegio tan precioso que tenemos. Y qué alegría nos da y qué gozo nos da obedecer este mandato. Y Pablo dice a esta iglesia que no tenía pastor, que estaba sufriendo por causa de su fe, recién habían conocido el Evangelio, se estaban extendiendo ellos mismos, la misma iglesia de Tesalónica, dicen, no pierdan su gozo en el Señor. Estar siempre gozosos. Y hay otra exhortación que hace el apóstol Pablo, orar sin cesar. La exhortación es ser dependientes en oración. Ser dependientes en oración. Pablo habla de la oración en la epístola de los tesalonicenses. Habla. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículos 2 y 3, Pablo dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. En el capítulo 2, versículo 13, dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, los creyentes gozosos son también creyentes de oración. Ese es el mandato de Pablo. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Hermanos, quienes viven su cristianismo en dependencia gozosa de Dios, seguirán reconociendo su insuficiencia. Por eso siempre están en una actitud de oración. Cuando vivimos en dependencia de Dios, siempre nos damos cuenta de nuestra insuficiencia y que solo podemos recurrir a Él. Orar sin cesar está en un tiempo presente y eso implica una continuidad. Pero también está en una voz activa que implica una responsabilidad de nosotros. Wow, hermanos. La palabra orar significa deseos dirigidos a Dios. Deseos dirigidos a Dios. La palabra sin cesar, que dice el texto, no implica algo ininterrumpido, sino algo reiterado. Algo reiterado. Comunica la idea de esta palabra, un hábito, es decir, una forma de proceder o de reaccionar que se repite una y otra vez. La oración, hermanos, no consiste en expresar frases verbales, sino en una actitud constante de sumisión a la voluntad de Dios. Eso expresa la oración. Así que el creyente, durante sus actividades cotidianas, puede cumplir con esta exhortación de Pablo. No importa dónde estemos, no importa qué estemos haciendo, podemos elevar nuestros ruegos a nuestro gran Señor. Y Pablo dice que debemos hacerlo de una manera constante, en obediencia al Señor. Para algunos, la oración es un recurso en momentos de dificultades nada más. Pero Dios establece que la oración debe ser en todo tiempo. En todo tiempo. Si tenemos que entender este mandato que Pablo está diciendo acá, debemos ver el ejemplo supremo, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de los evangelios, podemos ver cómo Él dependía constantemente en oración a su Padre. Solamente les voy a leer Mateo 14, versículo 23. Dice que después que despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, el Señor estaba allí solo orando. Tremendo ejemplo. ¿Y qué nos dice Mateo 26, del 38 al 46? Miren el ejemplo de oración del Señor. Entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí, velad conmigo. Le está diciendo a los discípulos.
Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el versículo 40 dice que volvió el Señor a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no podéis velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez allí y los halló durmiendo, porque los ojos estaban cargados de sueño. El Señor mostró constantemente su vida de oración, su vida de comunión, de interceder, de orar con el Padre. Ese mismo ejemplo lo vemos en Hechos, en la iglesia, en los comienzos de la iglesia. Hechos capítulo 1, versículo 14, vemos que los hermanos en la fe se ocupaban de la oración. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Vemos el ejemplo de la iglesia en Hechos, cómo intercedía por otros, cómo se ocupaba en oración por otros. ¿Recuerdan Hechos capítulo 12? Miren este ejemplo de oración. Entonces dice: Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo. Pedro se encontraba preso allí por causa de predicar. Entonces dice que volvió en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y miren qué estaba haciendo la iglesia mientras Pedro estaba siendo preso, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio y salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la buena nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos dijeron: ¿estás loca? Pero ellas aseguraban que así era. Entonces ellos decían en su lugar: es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Una respuesta a la oración. ¿Vieron cómo la oración es constante y no importa la circunstancia? La oración nos hace estar dependiente a Dios. Lo vemos en el Señor Jesucristo, lo vemos en el libro de Hechos, en los comienzos de la iglesia. Y si pensamos en el apóstol Pablo, él era un hombre de oración. Era un hombre de oración. En 1 Tesalonicenses 3:10, el apóstol Pablo dice: orando noche y día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y contemplemos lo que falta a vuestra fe. Qué exhortación, hermanos. Cuánto debemos crecer todos nosotros en ser hombres de oración, en orar sin cesar. Hay varias razones para orar. Una de las razones para orar es el deseo de glorificar a Dios. Juan 14:13 dice: y todo lo que pidieres en mi Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Otra razón para orar es la necesidad que tenemos de nuestra comunión con Dios. Por eso el Salmo 42, versículos 1 y 2 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios mío, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Otra razón para orar es la necesidad que tenemos de sabiduría. Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿a quién tiene que pedirle? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La oración es necesaria porque nos enseña a descansar en la soberanía de Dios. Filipenses 4, versículos 6 y 7. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego,
con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es necesaria para confesar nuestros pecados. Miren el Salmo 32:5, dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La oración nos hace ver la necesidad de crecer espiritualmente. Miren Pablo cómo oraba por la iglesia de Éfeso. Por esta causa doblo mis rodillas delante de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo, quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, y hace una descripción por lo que Él ora. Ora para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Wow, hermanos. ¿Saben también por qué es necesario orar? Es necesario orar porque es un mandamiento que aparece reiteradamente en el Nuevo Testamento. Reiteradamente. Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Efesios 6:18 dice: con toda oración y súplica, en todo tiempo en el Espíritu, así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Saben, hermanos, un comentarista dijo lo siguiente, referente a la oración. La oración conlleva dependencia. El que ora no está imponiendo ni reclamando ninguna respuesta, sino suplicando ante el trono de la gracia que Dios dé el oportuno socorro para el tiempo de necesidad. Es como una mano vacía que se extiende para recibir la provisión del poder de Dios. La oración, hermanos, es esencial para desarrollar un estrecho caminar con Dios y mantener una constante comunión con Él. Saben, hermanos, hay una realidad. El enemigo sabe bien que esto es una verdad, que esto da fuerza al creyente. Y Él se esfuerza para impedir que nosotros los creyentes pasemos tiempo en oración. Martin Lloyd-Jones dice lo siguiente: todo lo que hacemos en la vida cristiana es más fácil que orar. Tremenda verdad. Por eso el autor de Hebreos, capítulo 4, versículo 16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Saben? La expresión final de este versículo indica la ayuda en el momento justo, o también la ayuda en el instante necesario. ¿Saben, hermanos? Un autor dijo lo siguiente: la gracia de Dios llega en el momento oportuno, pero jamás llega tarde. La gracia de Dios llega en el momento oportuno, pero jamás llega tarde. Orad sin cesar. Entonces ya vimos dos exhortaciones: estar siempre gozosos, orar sin cesar, y la tercera exhortación es a ser agradecidos en todo. Dad gracias en todos. Si tendríamos que resumir esto, hermanos, tendríamos que decir: estarán siempre gozosos aquellos que oran sin cesar y dan gracias en toda circunstancia. Y dan gracias en toda circunstancia.
Dad gracias en todo, está en tiempo presente, eso implica una continuidad. Está en voz activa, implica una responsabilidad también. Y está en el modo imperativo, demanda obediencia. Estar siempre gozosos. Muy interesante, hermanos, la palabra traducido dad gracias implica acción de dar gracias, expresa una gratitud. Es la gratitud que se expresa en palabras, es la gratitud que se expresa en cánticos o en oraciones. Es muy interesante este pasaje porque dice, dad gracias en todo. ¿Notaron algo, hermanos? El texto no dice, dad gracias por todo, sino en todo. Es decir, no por las tragedias, sino en medio de las tragedias. No por la muerte de un ser querido, sino en medio del dolor de la despedida. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Esta es la voluntad de Dios. ¿Saben? Esta idea o esta palabra, voluntad, denota todo aquello que alguien desea o que le agrada. Aquí se trata de los deseos de Dios para sus hijos. Esta es la voluntad de Dios. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios o queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida? Debemos comenzar a dar gracias en medio de todas las cosas que Él nos permite vivir. Debemos dar gracias en medio de todas las cosas que Él nos permite vivir. Salmo 103, versículo 1 y 2 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Saben, probablemente la frase del versículo 18, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús, hace referencia a las frases anteriores, no solamente a esta última. La voluntad de Dios para sus hijos es que continuamente, en todo tiempo, en toda circunstancia, sus hijos experimenten gozo, practiquen la oración y expresen gratitud. ¿Se imaginan, hermanos, en medio de este aislamiento que estamos viviendo, creyentes, familias, que expresen esto, que muestren esto, la voluntad de Dios para su vida, que expresen, experimenten el gozo, practiquen la oración y estén agradecidos en cualquier circunstancia como esta, por ejemplo? Los cristianos deben ser conocidos, hermanos, por su agradecimiento constante. Por eso Efesios 5, versículo 18 al 20 dice, no se embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saben, hermanos, en el tiempo de angustia, de temor, de preocupación, de estrés, la actitud de acción de gracias en oración debe ser la característica del creyente. Debe ser nuestra característica como cristianos. Por eso Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. ¿Y qué va a suceder con el creyente? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Saben? La razón es porque la voluntad de Dios es que todos los que estemos en Cristo expresemos en nuestra vida un gozo constante y que nosotros podamos experimentar ser diligentes en oración y ser agradecidos a Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Saben, hermanos? Puesto que estamos en Cristo, no debe sorprendernos que Dios nos pida una vida radicalmente diferente a la del mundo. Una vida gozosa, intercesora y agradecida, en vez de tener una vida quejosa, egoísta, ingrata, con un contraste tremendo con el mundo. Y estamos en Cristo,
Y si estamos en Cristo, nosotros recibimos la fuerza necesaria para vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque estamos en Cristo. No tenemos excusa si el gozo, la oración y la gratitud no son marcas características de nuestra vida. Porque nosotros estamos en Cristo. Miren el motivo por el cual tenemos, el motivo que tenemos para estar agradecidos. El motivo supremo. Romanos 8, del 8 del 35 al 39. Ustedes conocen este pasaje, pero lo vamos a leer. Y dice, ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, dice. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué privilegio, hermanos. Qué precioso privilegio. Qué enorme seguridad tenemos en descansar en la voluntad de Dios. Nada nos puede separar de su amor. Nada. Samuel Pérez Millo, en su comentario, dijo lo siguiente. Cuando estemos pasando por circunstancias adversas, cuando haya en nuestra vida preguntas sin respuestas, cuando nuestra fe desfallezca por las angustias de la vida, cuando las lágrimas llenen los estanques, cuando el valle de sombra de muerte nos envuelva y el temor estremezca nuestra alma, esta verdad vendrá a nosotros afirmando nuestra fe, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Tremendo, hermanos, tremendo pasaje. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dad gracias en todo. Todo esto es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Para cerrar voy a citar algo que dijo Spurgeon. Dice así, si yo atribuyo mi dolor a un accidente, mi aflicción a un error, mi pérdida a la culpa de otro, mi malestar a un enemigo, y así sucesivamente, soy de la tierra, terrenal, y me romperé los dientes con piedras de grava. Pero cuando vuelvo a mi Dios y veo su mano en acción, me calmo y no tengo ni una palabra de queja. Wow. Wow. Hermanos, que el Señor aplique su palabra a nuestros corazones. Que podamos experimentar el gozo como creyentes, todos nosotros, en medio de cualquier circunstancia. Porque recuerden, nuestro gozo está en Cristo. Que podamos ser hombres de oración, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, depender de Dios. Y que seamos creyentes que descansan en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Y descansemos en esta preciosa verdad. Nada nos va a arrebatar de la mano de nuestro Padre. Nada. Debemos descansar en Él. Y como dijo Spurgeon aquí, cuando entendemos que todas las circunstancias Dios en su soberanía las permite, no vamos a tener una queja, vamos a recurrir a Él, porque esa es la voluntad de Dios. Terminemos orando. Padre amado, te agradecemos por este tiempo que pudimos abrir la Escritura
que estas exhortaciones se hagan una realidad en nosotros, que podamos experimentar ese gozo que el apóstol Pablo menciona, que podamos obedecer el mandato de ser dependientes a ti en oración y descansar en tu preciosa voluntad. Gracias por este tiempo que podemos compartir tu palabra. Continúa guiando el día de hoy conforme a tu voluntad. Aplica tu palabra, por favor, en tu gracia en nuestros corazones. Oramos en tu nombre. Amén. Glorío en Jesucristo, quien con su sangre me compró. Fue mía la culpa que lo traspasó y lo colgó en aquella cruz. Me glorío en Jesucristo, quien el poder del mal venció. Mi esperanza ante el santo juez, el Hijo mi justicia es, el Hijo mi justicia es. Me glorío en Jesucristo, su amor me dio, mi vida es Él. No tengo otro a donde acudir, me satisface solo Él. Me glorío en Jesucristo, mi torre fuerte redentor. El enemigo es fuerte contra mí, mis pies por gracia sostendrán, mis pies por gracia sostendrán. Me cargan alas de águila, corona mi alma de bondades, su triunfo siempre de cantar. Me glorío en Jesucristo,